bueno, para que tampoco no se haga tan larga la exposición que se cansan y después no me dan bola. La idea de esta clase es un poco traerlos a que conozcan qué son los antibióticos, cuáles son las distintas familias, qué hacen. No vamos a ver cómo se usan, ¿sí? No vamos a estar viendo ni por ahí se van a mencionar en algunos casos, no en todos, para qué enfermedades se utilizan, pero no es el foco de esta clase ni ver esquemas de tratamiento, ni para qué enfermedades va uno o para qué enfermedades va otro, porque hay un montón de familias de antibióticos que se usan para una cosa y no se pueden usar para otra. Eso lo van a ver más adelante en otras materias o incluso en la práctica profesional, ¿sí? Lo más importante de toda esta clase y la clase de resistencia es que sí entiendan y que sepan, porque esa es la base de todo lo que ustedes van a hacer después en sus carreras, que aprendan cuáles son las distintas grandes familias de antibióticos. Después, con la vida van a seguir surgiendo antibióticos nuevos, se van a seguir sintetizando o encontrando, bueno, se agregarán a cada grupo de antibióticos que les voy a mostrar hoy. Pero bueno, los antibióticos también tienen su historia, así como vimos el inicio de la microbiología, que antes los microorganismos, como eran invisibles a los ojos, eran más una cuestión de fe religiosa que una realidad. Bueno, muchos investigadores, todavía en momentos donde no estaba ni establecidos los postulados de Koch todavía, empezaron a utilizar algunas sustancias que veían que podía calmar o bajar o, bueno, curar algunas enfermedades. Uno de ellos, de los que observó que había una sustancia que era secretada por los hongos que inhibía el crecimiento de bacterias, fue Lister. ¿Sí? Todos los productos que tenemos ahora de Listerine, Lisoform, todos vienen de los hallazgos de Lister o de esos, lo ponen como uno de los primeros que trabajó en la eliminación de microorganismos. Y después, otro investigador enorme que pudo ver una observación similar, que fue el crecimiento de Bacillus anthracis, cuando el cultivo se contaminaba con hongos, fue Pasteur. Entonces, ahí ya había algunos indicios de que había sustancias secretadas por otros microorganismos, como los hongos, que podían inhibir el crecimiento microbiano. Más bien en el siglo XX, desde principios del siglo XX hubo muchos, se fueron sucediendo los hallazgos y los descubrimientos. Se menciona como lo más relevante en 1904 a Paul Ehrlich, que fue el que describió o estableció el concepto de toxicidad selectiva, ahora lo vamos a ver, y hablaba de encontrar la sustancia que tenía el poder de la bala mágica, es decir, que esté dirigida a donde está el problema. Después Alexander Fleming, en 1928, es el que descubre y describe al hongo Penicillium notatum como el hongo capaz de secretar la penicilina, que va a ser el primer antibiótico descrito como tal, ¿sí? Lo que pasa que la penicilina, tal como la secreta el Penicillium notatum, una vez que ingresa al organismo, se hidroliza. Entonces no tenía acción in vivo. Todo lo que veían
lo podían ver in vitro, pero no in vivo. Entonces, recién para la Segunda Guerra Mundial, porque esto fue más orientado al uso de los heridos de guerra, Howard Florey y Ernst Chain son quienes pueden modificar, generar la penicilina G, que es la que se usa hoy en día, con una modificación química, logran que esa estructura de la penicilina sea bactericida para las infecciones in vivo y bueno, que no sea resistente a la hidrólisis. Entonces, bueno, a partir de ahí, en la Segunda Guerra Mundial se pudieron salvar, no sé, muchísimas vidas gracias al tratamiento con penicilina. Y bueno, obviamente que siempre un hallazgo o un descubrimiento lleva al otro, y entonces ahí empezó como lo que se conoce como la era antibiótica. Después, en el 44, Selman Waksman descubre la Streptomyces griseus, que es uno de los microorganismos que van a ser productores de antibióticos que se utilizan hasta en la actualidad. Después, en el 53, a partir de muestras de suelo, se pueden, con hongos que producen cloranfenicol, neomicina, terramicina, tetraciklina, etc. Bueno, este es el título del paper de 1929 en el British Journal of Experimental Pathology, donde Fleming describe el trabajo que hizo sobre la penicilina. Esto está sacado del Prescott, del libro Prescott, y lo que pretende mostrar es que, fíjense que estas bacterias, las Streptomyces, las micromonozosporas, los bacillus y los hongos tipo el penicillium o las cefalosporinas son productores de una enormidad de drogas que se usan hoy en día, ¿sí? Entonces, estas son definiciones muy importantes. Un antibiótico va a ser una sustancia química producida por algunas especies microbianas de bacterias o de hongos que en pequeñas concentraciones son capaces de inhibir el desarrollo o matar a otros microorganismos, ¿sí? Un agente quimioterapéutico es un agente que va a ser producido total o parcialmente por síntesis y que en pequeñas concentraciones puede inhibir el desarrollo o matar a microorganismos. La particularidad del quimioterapéutico es que está hecho por síntesis, es la manera en la que se recupera la droga. Y después están los antimicrobianos de uso clínico, que son aquellos antibióticos que pueden ser utilizados in vivo, ¿sí? Entonces, en general a todas las drogas le decimos antibióticos. Algunos que van a estar hechos por síntesis le decimos quimioterapéuticos. En la jerga, en la cotidianidad, son todos antibióticos. Y todos los que se usan in vivo van a ser antimicrobianos, ¿sí? Volviendo al concepto de toxicidad selectiva, el significado exacto es que un antibiótico, la droga de la que se trate, no importa cómo se la llame, tiene que ser altamente efectivo contra microorganismos, pero tener mínimo o ningún efecto tóxico contra las células del huésped. Es decir, si yo tengo una infección, no sé, en cualquier lado, pulmonar,
voy a tomar el medicamento, el antibiótico o el antimicrobiano, voy a querer que ese antibiótico me mate a las bacterias que están en el pulmón, pero no que me destruya el resto de los órganos, ¿sí? Como ocurre muchas veces con el cáncer, con las quimioterapias en cáncer. Esto lo que se apunta es que sea solamente letal para la bacteria que causa la infección o el hongo. Para poder hablar de cuánta droga es necesaria para ejercer la toxicidad selectiva, se expresa como índice terapéutico de la droga, donde se calcula con la dosis tóxica para el paciente sobre la dosis terapéutica que es la necesaria para erradicar la infección. En un equilibrio de esas características se logra el índice terapéutico. Cuanto mayor es el más grande es el índice terapéutico, más segura va a ser la droga. Y bueno, a lo que apunta el concepto de toxicidad selectiva es que las drogas que les voy a mostrar a continuación puedan interactuar con blancos que nosotros no tengamos, que nuestras células eucariotas no tengan. Por ejemplo, el peptidoglicano, no sé, una porina, cosas que nosotros no tengamos. Pero bueno, después puede ocurrir la toxicidad, pero por exceso. Si uno toma, no sé, agua en terrible exceso, también nos va a hacer mal. Todo en su justa medida. Con las drogas, por más que sean sumamente específicas para el microorganismo, si la droga se toma en cantidades excesivas, van a terminar siendo tóxicas, ¿sí? Como con cualquier cosa. O perjudiciales, tóxicas o perjudiciales. Tengo acá el caso de mi propia hija, que no me escuche que estoy dando el ejemplo de su propia situación. Tuvo que hacer un tratamiento antibiótico prolongado por infecciones urinarias a repetición y resulta que terminó con el antibiótico termina barriéndole la flora normal y entonces terminó con vómitos, diarrea, gastritis, porque no tiene ningún microorganismo en su flora normal que haya quedado vivo. Entonces cualquiera que entra de afuera entra y hace desastres. Bueno, entonces, ¿qué queremos de los antimicrobianos? Que tengan alta toxicidad selectiva y baja toxicidad en el huésped, que sean germicidas, es decir, que maten, no que inhiban, no se logra con todas las drogas, ya lo vamos a ver, que permanezcan activos en el plasma y en líquidos corporales a dosis terapéutica, porque también eso es otro concepto que no vamos a desarrollar en esta clase, pero sí es importante que por ahí lo vayan considerando, que cuando uno tiene un foco, supónganse que uno tiene un foco infeccioso en un hígado, no sé, por decirles algo, un absceso intestinal, una osteomielitis, lo importante es que la droga llegue al lugar donde está la infección y que actúe ahí. Ahora, si yo me la tomo, se absorbe, va al estómago, del estómago al intestino, el intestino se absorbe por los capilares, de los capilares pasa la sangre, de la sangre pasa al órgano. Si en todo ese camino ¿cómo se dice? Las proteínas del plasma me robaron droga, quedó retenida en las paredes del endotelio, se fue por el pis y se fue por la caca o lo que sea, ¿qué me llega al foco? Nada, o re poco. Entonces, lo que uno hace cuando el médico te da esa dosis, es saber que esa dosis que te está dando va a llegar en dosis terapéuticas al sitio de infección. ¿Sí?
Los antibióticos no tienen que seleccionar resistencia. Tarde, acá llamo tarde. Sus propiedades farmacocinéticas tienen que garantizar niveles útiles en el foco de infección. En realidad esto es lo que se les describía recién de cuando tomás la pastilla, es lo mismo que les dije recién, básicamente. Tiene que tener, tiene que llegar rápido al sitio, al foco, y además también se trata de que la droga no se hidrolice rápidamente. Y tiene que ser de fácil administración, ¿sí? ¿Qué más quería decir de esto? Ah, sí. Con esto de por qué está este comentario acá, porque decir, bueno, esto es lo mismo que todo lo demás. No. Porque hay antimicrobianos, hay drogas que para que no se hidrolicen rápidamente una vez que entran al plasma, hay que darlas por infusión prolongada y a veces hay que darlas de manera muy lenta, en pulsos re lentos, porque si eso se acelera, se hidroliza y no llega al foco. O si es muy rápido, por ahí le hace mal al paciente. Entonces, hay drogas que solamente se dan cuando el paciente está internado en el hospital, se dan por vía intravenosa y requieren de bombas que dosifican de acuerdo a las características propias de la droga, ¿no? Hay algunas que se dan en pulsos de minutos, otras ¿viste? Con más espaciado, bueno. Es re complejo ese tema y quienes administran tienen que saber mucho de todo este tema. Bueno, un poco volviendo a la cuestión de la historia de los antibióticos. En esta diapositiva lo que vemos son dos figuras similares, esta un poquitito más general, pero lo que quiero que vean en esta figura es cómo fueron surgiendo los antibióticos, ¿no? Acá en el 28 primero se descubre la penicilina, después se empieza a utilizar, después empiezan las tetraciclinas, los macrólidos, ¿sí? Bueno, acá algunas se fueron usando, pero bueno, después esto está como más general, ¿no? Otros macrólidos, las fluorquinolonas, que son quimioterapéuticas porque son químicas, son sintéticas, y después los carbapenemes, que son los que hoy en día se usan, son los antibióticos de última línea, hasta el año 2000. Y fíjense que del 2000 en adelante pasaron 30 años que no se habían sintetizado antibióticos nuevos. Así que esto fue un problema a tomar por todas las sociedades mundiales, ¿sí? La OMS, OPS, nada, hubo como una alerta total porque la resistencia aumentaba y no teníamos drogas nuevas. En este cuadro de acá lo que vemos es la fecha en la que fue introducida el antibiótico en azul, la penicilina en el 43, las tetraciclinas en el 50, la eritromicina en el 53, etcétera, etcétera. Y resulta que, y en la línea verde lo que muestran es cuando fue primero vista los eventos de resistencia. Antes de descubrir la penicilina ya se había observado la resistencia a la penicilina, ¿sí? Se libera la tetraciclina en el 50, en el 59 ya hay un primer reporte de resistencia a la tetraciclina. Y así sucesivamente con todas las drogas que fueron apareciendo, de que se sale la droga y luego la resistencia, el mecanismo de resistencia.
hay algo importante que acá acá les digo que del 2000 en adelante pasaron 30 años o del 90 sin que se generen nuevas drogas, y acá ustedes ven un montón de nombrecitos. Bueno, es muy importante que sepan que en ese periodo lo que empezó a ocurrir es que se empezaron a utilizar lo que se conocen como inhibidores, ¿sí? Después vamos a mostrarles qué son los inhibidores. Y entonces empezaron a rescatar drogas viejas, de estas de acá, del 50, del 40, del 60, y que se empezaron a usar de manera combinada con inhibidores. Estas inhibidores son sustancias que no son antibióticos per se, pero que actuando junto con el antibiótico tenían un efecto mejor o mayor o más pronunciado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Algunos de los nombres que voy a estar mencionando después son el avibactam, el barbobactam, el ácido clavulánico, el ácido fenilborónico, etcétera. ¿Qué más quiero decir de acá? Bueno, esto, que las drogas se mejoran sintéticamente para poder ampliar el espectro o para evitar algunos mecanismos de resistencia, es decir, se toma lo que sintetiza el microorganismo, por ejemplo, Penicillium notatum, se toma la penicilina y luego la industria mejora la síntesis para poder mejorar la calidad de la droga. Y esto que les decía recién, que a partir de los 2000 se empezaron a buscar combinaciones para recuperar actividad, que significa poder aplicar un antibiótico que ya está muy diseminada la resistencia, pero que recupere su actividad antibiótica, ¿sí? Dos conceptos que tienen que saber. Uno es el concepto de una droga bacteriostática. Es una droga que inhibe el desarrollo de los microorganismos, por ejemplo, las tetraciclinas, el cloranfenicol y las sulfonamidas. En una curva de crecimiento tenemos la curva típica, es decir, uno tiene un microorganismo, crece en su fase exponencial y en el momento en que se le agrega el antibiótico al cultivo, el número de células viables es igual al número de células que se muere. Entonces aquí ya es como que no hay un nuevo crecimiento. ¿Qué pasa con la gente a la que se le da una tetraciclina, un clonafenicol o una sulfonamida? Es que acá, al no tener nuevo crecimiento, puede actuar el sistema inmune. No hay un crecimiento del foco. Entonces todas las células inmunes nuestras pueden venir y comerse a las bacterias y demás. Un antibiótico bactericida va a ser aquel que mate de manera directa al microorganismo. Un ejemplo de los bactericidas son los beta-lactámicos, las fluorquinolonas, ¿sí? Los aminoglucósidos. En una curva de crecimiento tenemos el crecimiento de la bacteria y si uno no agrega el antibiótico, la curva sigue hasta que se mueren o si hay un nuevo ingreso de nutrientes y es una curva diáuxica, seguirán creciendo o no, no sé. Cuando se le agrega el bactericida, la bacteria directamente, el número de viables cae totalmente, ¿sí? Cuando un antibiótico es bacteriolítico, significa que la mata por lisis, ¿sí? Bueno, entonces, nos ubicamos en nuestra clase 1, donde tenemos el dibujo de nuestra bacteria con su pared celular hecha de peptidoglicano, el espacio periplásmico, la membrana plasmática, el material genético, el citoplasma, los ribosomas, ¿sí? Entonces, ¿dónde puede actuar un antibiótico? ¿Cuántas cosas
que están acá que nosotros no tenemos pueden ser target de un antibiótico. En principio tenemos mecanismos que pueden intervenir en la síntesis de pared, ¿sí? Los monobactames, los carbapenemes, las penicilinas. Tenemos mecanismos que pueden interferir en la síntesis de ADN. En este caso tenemos los quimioterapéuticos que se conocen como quinolonas o fluorquinolonas. Tenemos mecanismos que actúan a nivel del mensajero, como la actinomicina, porque intervienen en la elongación del RNA. Tenemos mecanismos que interfieren, se meten en el medio de la RNA polimerasa. Otros mecanismos de acción de los antibióticos, como la síntesis de proteína. Entonces, síntesis de proteína, como tenemos tantas opciones, porque esto es el ribosoma es un aparatote multi-subunidad. Entonces, hay drogas que se pueden meter en el 30S y hay drogas que se pueden meter en el 50S. Hay drogas que se pueden meter en la síntesis de transferencia. Hay drogas que lo que hacen es desestabilizar la membrana, como en las polimixinas. Y hay otras drogas que lo que hacen es meterse en el medio de cadenas metabólicas, ¿sí? Metabolismo de ácido fólico. Hay drogas que se meten en el medio, como la trimetroprima sulfametoxazol, que se usa para un montón de cosas. Me estoy segura que en muchas de sus familias alguna vez se han comprado un TMS, una trimetroprima sulfametoxazol. Así que lo que hicieron para cortar la infección fue intervenir o interferir en una ruta metabólica. ¿Alguna pregunta? Acá les dejo bibliografía, el capítulo del Brock y en las estrellitas rojas los mecanismos que vamos a estudiar en clase. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? No, Sí, profe, por ahora no. Al momento bien. Bueno. Entonces, esto es una especie es como lo mismo que esto, pero un poco más resumido. Y con algunos ejemplos más de los antibióticos. Es básicamente repetido, pero sin la célula de la celulita de la bacteria. ¿Está? Perdón. Si ven, por ejemplo, en los antagonistas metabólicos, en la interrupción de las cadenas metabólicas, le ven alguna droga que no estaba en la otra, bueno, nada, simplemente es que hay más ejemplos. Traten de saber ejemplos, ¿sí? También para que lo sepan para el futuro. En el Prescott está esta tabla, en el capítulo 35, donde pueden ver también, dividen a los antibióticos por dónde actúan. Entonces, si inhiben la síntesis de pared, tienen todos estos, y acá les dice cómo es que inhiben la síntesis de pared. Si inhiben la síntesis proteica, tienen todos esos antibióticos y cada antibiótico les dice dónde se une. Por ejemplo, la streptomicina se va a unir al 30S, el cloranfenicol al 50S, las tetraciclinas al 30S y así. La inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos, bueno, acá también las quinolonas de nuevo, las rifampicinas, la disrupción de la membrana plasmática y los antagonistas metabólicos que les acabo de mostrar. Y en esta tabla, también en el capítulo 35, agregan dos
aspectos que mencioné, pero que no detallé. Dice, para cada una de las drogas, ¿cuál es su efecto principal? Si es bactericida, es decir, si mata a la bacteria, o si es bacterioestático, es decir, que inhiba al crecimiento sin matar a la bacteria. Y en la otra columna, donde dice spectrum, habla de si es de espectro narrow o angosto o limitado o un espectro amplio. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, cuando el antibiótico es de amplio espectro, es que puede usarse tanto para gram positivos como para gram negativos. Si el antibiótico es de espectro acotado, digamos, o angosto, solamente sirve para un grupo determinado de bacterias, que puede ser solo gram positivos, solo gram negativas, etc. ¿Sí? A esta altura del partido ya digo gram positivos, traten de ubicarse en qué tipo de pared estoy hablando. Digo gram negativos, también directamente ya sepan o traten de relacionar la pared que estudiamos, ¿sí? LPS, membrana externa, con LPS, espacio periplásmico, péptido glicano fino, membrana plasmática, ¿sí? Espacio periplásmico 2, membrana plasmática. Y bueno, acá también incluye los efectos secundarios que hay para todos los gustos. En general pueden ser o reacciones alérgicas o renales, cuando se toman muchos pueden ser renales, o como es, nada, esto de lo que le acaba de pasar a Julia, esto de la diarrea, o este malestar gastrointestinal sería, esto sería como lo más descriptivo y lo más común, pero pueden ser también que se suprima el sistema inmune, reacciones alérgicas. Bueno, yo por ejemplo, me pasó una vez que tuve una faringitis, me dieron penicilina, cosa que estaba bien. Y después de la segunda, tercera dosis, tomé la píldora y se me empezó a adormecer toda la boca y la lengua. Encima estaba en la calle por tomarme un colectivo, dije, me voy a morir de un, ¿cómo se dice? De un edema de glotis ahora mismo en el colectivo. Me dio mucho miedo. Así que, pero bueno, a partir de ahí tengo hasta en el DNI dice alérgica a la penicilina. ¿Sí? Entonces, empezamos por los inhibidores de pared, de la síntesis de pared. Los antibióticos, estos son, los damos primero porque son muy importantes, son de los que más se utilizan en la humanidad. Así que bueno, ejemplos son los betalactámicos, penicilina, cefalosporinas, monobactames y carbapenemes. Después están los glucopéptidos como vancomicina y tricoplanina y la fosfomicina. De todas maneras, creo que el ejemplo de glucopéptidos no se los estoy dando hoy, no me acuerdo si lo tengo. Bueno, entonces, yo ya hay varias veces que les dije que toda la materia volvemos a la clase 1. ¿Cómo se sintetiza la pared bacteriana? Esto es un gram positivo, fíjense que el peptidoglicano está grueso. Esto es un gram negativo porque tiene la pared externa y el peptidoglicano fino, ¿sí?
Y tenemos adentro, en el interior de la bacteria, tenemos los monómeros de pared, que estaban hechos por el N-acetilglutámico y el N-acetilglucosamina junto con los pentapéptidos, ¿no? ¿Se acuerdan? El monómero de pared es traslocado al espacio periplásmico por los distintos mecanismos. Habíamos visto que el bactoprenol era un transportador y en el espacio periplásmico las carboxipeptidasas, las transpeptidasas, que son todas las enzimas que conocemos como penicillin binding protein o PBPs, van a linkear los monómeros de pared para ir formando el peptidoglicano, ¿sí? Entonces estas enzimas intervienen entre los monómeros y se va armando el peptidoglicano. Este cosito que está acá, acuérdense que en los pentapéptidos, en los 5 aminoácidos que venían en esa colita, el último de alanina era removido para poder hacer esta unión, ¿sí? En los gram positivos esa unión era de pentaglicinas y acá de una secuencia que podía incluir lisina, ácido diaminopimélico y de alanina de alanina. Entonces, así lentamente se va formando, se unen las cadenas, se va formando la estructura y tenemos la bella pared que le confiere resistencia osmótica, forma, rigidez, todo, ¿no? ¿Listo? ¿Recuerdan? Esto fue una ayuda a memoria, nomás. Este es un dibujo que solamente lo pongo por una cuestión, ¿cómo se dice? Bueno, no me sale la palabra. De recuerdo, digamos, de homenaje. Fue hecha a mano con un PowerPoint del 90, del año 90, no sé cuándo salió el primer PowerPoint, del 2000, del 95. Y acá lo vemos con más detalle. Esto está bueno porque para que puedan ver como los detalles que les dije recién oralmente, tenemos la N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina con el pentapéptido, donde tenemos la alanina, el glutámico, la lisina, el diaminopimélico y el de ala. Y entonces así se traspasa para el otro lado y acá las transglicosidasas, transpeptidasas, todas las PBP cortan el amino terminal y arman el coso. Acá lo que tenemos en la membrana externa, obviamente ese es un gram negativo, tenemos una bomba de flujo y una porina. Las porinas es la vía de entrada de los antibióticos. La bomba de flujo es el mecanismo por el cual las bacterias expulsan antibióticos. Bueno, entonces ahora sí vamos al grano. Los antibióticos beta-lactámicos son como estos que están acá, poseen un anillo central de 4 átomos, pero son 3 de carbono y 1 de nitrógeno. Y este anillo de 3 carbonos y un nitrógeno se llama anillo beta-lactámico. Todos los beta-lactámicos, no importa la complejidad que tengan, van a tener este anillo. Entonces, cada antibiótico va a tener un sustituyente que le va a dar su particularidad. Acá tienen ejemplos de los sustituyentes que van a dar cada familia. Las penicilinas son con este anillo tiazidolínico. Las cefalosporinas tienen el dihidrotiazínico. Las carbapenemes es el pirrolínico. Y así sucesivamente. El monobactam es una droga muy importante
pero no tiene ningún sustituyente, por eso se le llama monobactam. Y este, que es el ácido clavulánico, es un beta-lactámico, pero no se usa solo, se usa siempre como un inhibidor. Como les decía recién, los beta-lactámicos son la familia más extensa de antimicrobianos disponibles. Acá hay algunos ejemplos. Tienen muy amplio espectro de actividad, muy buena tolerancia y pocos efectos adversos. Y tienen la particularidad o la ventaja de que actúan inhibiendo, por un lado, la síntesis de la pared bacteriana y por otro lado se le suma la inducción de la autólisis bacteriana. En todo este coso que venimos estudiando, que esto es el proceso de síntesis, también ocurre en paralelo y se da siempre en las bacterias este proceso de lisis. La bacteria lo hace como una manera de reciclar componentes y de mantener al sistema andando. Lo que ocurre es que los betalactámicos, por algún motivo que todavía no está muy claro, cuando inhiben la síntesis de pared, también aceleran ese proceso de autólisis. Entonces, mismo esquema de recién, tenemos a la pared, ¿sí? A una bacteria, entonces, ¿qué le damos? El betalactámico. Cuando le damos el betalactámico, este antibiótico lo que va a hacer es competir por el pentapéptido del monómero de pared, va a competir por la unión con las PBPs. ¿Sí? Como esto va a tener más afinidad por el sitio activo con el antibiótico que por la PBP, va a ganar el antibiótico. Entonces, una vez que hay una unión covalente estable entre el anillo betalactámico y la PBP, esa PBP queda atrapada, entonces no va a haber PBPs disponibles para terminar de sintetizar el resto de la pared. Y así es como, y además se va a activar la lisis, por lo tanto, la bacteria se muere, ¿sí? Entonces, repito, el antibiótico betalactámico va a competir por el sitio de unión del pentapéptido con la PBP. El betalactámico le va a ganar al pentapéptido y se va a unir al antibiótico. Y esta unión antibiótico, carboxipeptidasa, transglicosidasa o lo que cualquiera PBP que sea, secuestra a la PBP porque se hace una acilproteína y queda como fijo, y entonces no va a haber PBPs disponibles para seguir con la síntesis. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo creo que ahora lo vuelvo a decir. ¿Cómo? Me hablaron del más allá. No, porque tenía el micrófono lejos. No, profe. Bueno, entonces, resumen. Los betalactámicos van a depender de que la bacteria se encuentre en la fase de multiplicación. Esto lo hablamos en otras instancias en la clase. ¿Por qué? Ahora que saben cómo funcionan. ¿Por qué necesitan que esté en la fase de multiplicación? Si bien en ese momento ya lo dije. ¿Nadie puede decirme? ¿Alguna? Claro, exactamente. Muy bien. La PBP, digamos, el antibiótico, ¿cuál es su sustrato? Estas enzimas que solamente están muy activas cuando la bacteria está dividiéndose.
cuando está en fase exponencial, ¿sí? ¿Está bien? Por eso es. Por el mismo motivo, si uno tiene una infección en un absceso, entonces, bueno, no, ahí ya el beta-lactámico no tiene ninguna participación, porque esas bacterias están quietas, sin replicarse, y entonces uno le da el beta-lactámico y como no hay mucha PVP dando vueltas, no funciona mucho. Y lo de las autolicinas que ya lo dije. Bueno, menciono la vancomicina, por ejemplo, los glucopéptidos. A ver, un segundito que vuelvo para atrás hasta esta diapositiva porque pensé que no la tengo más. La vancomicina lo que hace es unirse al DALA terminal, a la D-alanina terminal. Entonces se bloquea acá la unión de la PVP, por eso es que no puede funcionar. Digamos, tiene otro método de acción, directamente viene al dipéptido terminal. Los antibióticos que desestabilizan la membrana, que son el colistin, los polipéptidos, como el colistin, la polimexina, y los lipopéptidos, como la daptomicina, son moléculas grandes, anfipáticas, que tienen por un lado cargas positivas y por el otro negativas, como si fuesen los fosfolípidos, que son anfipáticos. Son activos sobre coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Acineto, Stenotrofomonas, Maltophilia. Y no tienen actividad sobre gram negativos ni anaerobios. Entonces, los polipéptidos, ¿son de amplio espectro o de espectro reducido? A ver si alguien me contesta. Y reducido, porque solo para un tipo de gram. Solo para gram negativos, no entran tampoco los anaerobios ni los gram positivos, es de espectro reducido. Sí. ¿Y que sean resistentes naturales no tiene que ver también con que sean reducidos? Es otro concepto, que sea reducido es contra, cuando uno habla del espectro es contra quién los podés usar. Los resistentes naturales directamente se descartan con esos bichos, no se pueden usar. Todas las drogas van a tener patógenos que son resistentes naturales. Las resistencias naturales hay que conocerlas para no equivocarse en la administración, ¿no? O cuando se sugieren drogas, bueno, no podés sugerir una droga para la que el bicho que está causando la infección es resistente natural. Estos microorganismos, Proteus, Providencia, Morganella, Cerrati y demás, son resistentes naturales porque tienen otras maneras de sintetizar la membrana, entonces la manera en la que interactúan, los polipéptidos no pueden desestabilizar la membrana como en el resto. Actúan como si fuese un detergente catiónico, solubilizando la membrana. A ver si tengo ahora va a venir una manera. ¿Ven? Esta es la colita, y son así de grandes estas estructuras. Pero tienen estas cadenas que son hidrofóbicas y esta cabeza que es hidrofílica, por eso es que son anfipáticos. Primero se descubrieron sintetizadas por Bacillus polymyxus, pero ahora se sintetizan también. Son fisiológicos, más positivos a pH fisiológicos y son de alto peso molecular. Y lo que acá en el mecanismo de acción de los polipéptidos, lo que les muestro es que para poder entrar,
esto así esta es la membrana externa, estas colitas de bolitas amarillas es el LPS, el espacio periplásmico y la membrana plasmática. Acá nos falta el peptidoglicano que tendría que estar acá, pero bueno, no importa, esto era para ser más gráfico, ¿no? Acá tenemos a estos polipéptidos que primero entran pegoteándose sobre la membrana externa y cuando se pegotean desplazan iones de magnesio. Y entonces ahí como que se van haciendo lugar y pueden atravesar la membrana externa. Después van a pegotearse, se quedan paraditos o apoyados sobre la membrana plasmática, el peptidoglicano lo atraviesan sin ningún problema. Y acá es donde empiezan a producir lo que se conocen como grietas o pequeños cracks, que es cuando se unen a la membrana plasmática. Pero es como que actúan en conjunto, uno solo no hace nada. Cuando empiezan a venir las otras moléculas, logran empezar a desestabilizarla y se organizan de tal manera que pueden armar, primero generan como un quilombo acá porque hacen como son anfipáticas, fuerzan el flip-flop de los fosfolípidos, es decir, el flip-flop es cuando un fosfolípido que tiene la cabeza para acá pasa a tener la cabeza para acá, o este de acá para acá, hacen medio lío, la bardean ahí, y arman poros, y una vez que arman poros, en la membrana plasmática, que como característica principal es semipermeable, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando hay poros en la membrana plasmática? Y no van a seleccionar qué puede pasar o no, va a pasar de todo. Más importante todavía. No, porque va a haber interacciones. ¿Quién protege de la lisis osmótica? La pared íntegramente, pero quien es, el peptidoglicano, pero ¿quién es semipermeable y autoriza o regula el paso? La membrana plasmática. Cuando se empiezan a formar poros, el agua no tiene control, ¿sí? Y entonces, o otra sustancia, no importa que no sea agua, pero la célula termina muriéndose por shock osmótico, ¿sí? Pensé que tenía otra diapositiva, pero no. ¿Alguna consulta de esto? No, profe. Los inhibidores de la síntesis proteica son los aminoglucósidos, los macrólidos, lincosamidas, estreptograminas, tetraciclinas, cloranfenicol. Muchos de ellos son bacteriostáticos, algunos de ellos son bactericidas y algunos, de acuerdo a la dosis o de acuerdo a la situación, pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. Entonces, para tener una idea de dónde se ubican, ¿sí? Si esta es la unidad 30S del ribosoma, de este lado, del lado izquierdo, tenemos a la espectomicina, la tetraciclina, otro tipo de streptomicina, tetraciclina, estas drogas. Y en la subunidad 50S tenemos a las streptograminas, al cloranfenicol, lincosamidas y macrólidos, ¿sí? De las drogas más importantes. Un repaso, ya lo vimos la vez pasada. Tenemos el proceso de síntesis proteica.
acá se está formando el polipéptido, donde tenemos al mensajero, la unión codón-anticodón y la síntesis de proteínas. Y a medida que avanza el mensajero en el ribosoma, se va formando el polipéptido que luego va a adquirir una forma y una función, hasta formar la proteína completa. En el caso de estos antibióticos, como vimos recién, los aminoglucósidos y las tetraciclinas van a intervenir o a meterse en la unión codón-anticodón, ¿sí? O sea, en la subunidad 30S. En el caso de los macrólidos, ¿qué pasó? ¿O alguien está entrando? O a ver, un segundito. Hola, Antonella. Sigo. ¿Ven bien ahí? Sí, profe. Entonces, tenemos en la unión codón-anticodón a las aminoglucósidos y a las tetraciclinas, y en la unión de los aminoácidos, es decir, en la unidad 50S, en esta reacción por deshidratación de los aminoácidos, vamos a tener a los macrólidos, lincosamidas y streptograminas y al cloranfenicol. Los aminoglucósidos son drogas re importantes, fíjense que son gigantes, recontra grandes, con un montón de sustituyentes. Están formados por varios azúcares aminados y unidos por uniones glicosílicas a un ciclitol dibásico, y después tienen estos grupos sustituyentes, ¿sí? Hay distintas clases de aminoglucósidos que se unen a distintos sitios del RNA ribosomal, y en general los anillos, el 1 y el 2, son los más importantes en esa unión. Esto lo menciono para que puedan entender cómo ocurre esta inhibición de la síntesis proteica. Si acá tenemos en este dorado el RNA ribosomal, el mensajero y el de transferencia. Y cada nucleótido, estos son todos los nucleótidos que forman al ribosoma, tienen posiciones determinadas, ¿sí? Una G, una A, 1405, una adenina, 1408, etcétera, guanina, 530, son posiciones determinadas, ¿está? Que interactúan entre ellas, hay una comunicación entre los nucleótidos del ribosoma, del mensajero y del de transferencia, ¿verdad? Si no hay un completo reconocimiento entre el codón y el anticodón, tampoco va a haber una modificación física, o lo que se conoce como el flip out, un giro de estos aminoácidos del 1492, y del 1493, ¿sí? Entonces, si no está este flip out de la adenina 1492 y la adenina 1493 fuera de la hélice,
del mensajero, no va a haber señal para poder formar, para que en la subunidad grande se forme el enlace peptídico. ¿Sí? Entonces, si no hay reconocimiento, no hay flip out y no hay enlace. Los aminoglucósidos se van a meter en el surco mayor del RNA ribosomal. Entonces, cuando la droga se mete ahí, lo que hace es forzar estos cambios físicos de los nucleótidos en estos switch conformacionales que son independientes, no importa si hay reconocimiento codón-anticodón. Entonces, nada, hay señal ahí en el sitio donde ocurre la reacción para la incorporación de un aminoácido sin que sea el correcto, ¿sí? Entonces se van a empezar a pegar aminoácidos solamente porque está la droga. La droga induce el pegoteado, pero no en el orden que tiene que ser. Y entonces ese es el motivo por el cual la bacteria se muere. ¿Por qué? Porque van a empezar a salir péptidos incorrectos que cuando salen no pueden plegarse y entonces se quedan en el citoplasma, se van pegando a la membrana plasmática y eso hace que la célula empiece a morirse por desestabilización. ¿Cómo ingresan los aminoglucósidos a la bacteria siendo tan grandes? Como es una molécula tan grandota, dependen de un transporte primero independiente de la energía y después dependiente de energía. No van a pasar por las porinas, así que lo que hacen es básicamente fuerza. Se unen electrostáticamente a la membrana externa y a los fosfolípidos que están negativamente cargados y al LPS que también está negativamente cargado y en gran positivos a los ácidos teicoicos y lipoteicoicos que están positivamente cargados. Y cuando existe esta unión en estas estructuras de la membrana externa o de los gram positivos, hay un desplazamiento de cationes, de vuelta acá se desplazan iones de magnesio y de calcio, y eso va a dañar la membrana externa. Entonces, cuando se daña la membrana externa, que esto también pasaba con las polimixinas, está más permeable, más cosas pueden entrar. Ahora, después, para poder pasar al otro lado, ahí sí van a utilizar el potencial transmembrana que se genera en la cadena respiratoria de la membrana plasmática para poder ingresar a la célula. Entonces, todos los microorganismos anaerobios son resistentes naturales a los aminoglucósidos, ¿sí? Bueno, en esta etapa, en la energía dependiente, solamente muy poquitas moléculas van a entrar al citoplasma, se van a ir uniendo al ribosoma, como les mostré recién, y van a ir generando el misreading de a poquito, ¿sí? Y se van a generar proteínas anómalas. Y entonces, bueno, se van a ir pegando, como que quedan esas proteínas que están mal hechas, no se quedan ahí como que quedan en el citoplasma y se van pegoteando en la membrana plasmática, y bueno, así la célula se va a morir. De a poquito se desencadena una cascada de eventos que es parte de la entrada 3, la etapa 3. Hay un ingreso como ya estaba, un poco rota arriba la pared, después la membrana que entra utilizando la energía del gradiente protomotriz. Ahora entonces hay un ingreso masivo de droga que va a saturar a todos los ribosomas y cuando todos los ribosomas han saturados, listo, ya está. Todas las proteínas que van a salir de ahí van a ser
anómalas y la célula se va a morir, ¿sí? Cuanto más mayor es la concentración de aminoglucósidos, más rápido se desencadena la fase 2 dependiente de energía y con la consecuente muerte celular. El pasaje por la membrana suele ser inhibido por cationes divalentes, por la hiperosmolaridad, bajo pH y anaerobiosis. Es decir, si una célula tiene mucho de estas situaciones, cationes divalentes, hiperosmolaridad, bajo pH y anaerobiosis, el aminoglucósido no va a hacer efecto, ¿sí? Pero entonces, cuando hace efecto tenemos síntesis de proteínas anómalas, desorganización de la membrana plasmática y muerte celular. ¿Venimos bien? ¿Cómo están? Bien, profe. Bien. Bueno, vamos a las tetraciclinas que las usan para todo, para cosas de la piel, para las gotitas de los ojos, para cualquier cosa una tetraciclina. Las tetraciclinas, los ejemplos que les doy acá, la aminociclina, la doxiciclina y la tetraciclina, que fue descubierta en 1953, tiene unos cuantos años. Tiene una estructura conservada, ¿sí? Y son semisintéticas las actuales, no todas, son semisintéticas. Son de amplio espectro, actúan tanto en gram positivos como en gram negativos, también actúan en anaerobios, en Plasmodium falciparum, en patógenos causantes de enfermedades de transmisión sexual, como clamidia, micoplasma, así que es una droga muy importante. Tiene actividad sobre patógenos intracelulares, se usa muchísimo en veterinaria como promotores de crecimiento y también con fines terapéuticos, pero como ya no sirven para nada porque hay resistencia por todas partes, se los usa más como promotores. Se administran por vía oral y inhiben la síntesis proteica. Lo que sí es cierto es que las tetraciclinas son, además de actuar sobre la subunidad 30S, son bacteriostáticos. Entonces, acá tenemos una cadena, un polipéptido naciente en esta cadenita amarilla. En el ribosoma tenemos la subunidad 30S, la subunidad 50S, con los dos sitios para que se ubique el RNA de transferencia. Y si en el proceso de síntesis aparece una tetraciclina, se va a pegotear exactamente en el sitio que le corresponde al sitio A de la 50S, pero en el 30S. Entonces, con esta unión, el tRNA no va a poder hacer codón-anticodón y se va a interrumpir la síntesis. Ingresa en gram negativos a través de la membrana externa por las porinas. Esta droga sí es pequeña como para entrar por las porinas. Y además se ingresa como tetraciclina acoplada a magnesio. Se acumula en el periplasma y ahí liberan los iones de magnesio una vez que ingresa. Y ahí ya viene el segundo paso, que es lo mismo que va a ocurrir en las gram positivas, donde va a haber una difusión de la droga a través de la membrana plasmática, gracias a la captación de energía dependiente del pH, de los protones de la cadena del gradiente de pH que haya. Entonces, se va a unir a la subunidad 30S, pero puede ser que la unión sea una unión reversible, es decir, se pega y se puede despegar, se pega y se puede despegar. También tiene la capacidad de unirse a la subunidad 7, S7 y al 16S también.
se logra, para que tenga actividad, un equilibrio de concentración entre lo que está afuera y lo que está adentro. Finalmente, inhibe la síntesis proteica, pero como esta unión es reversible, no es que mata a toda la bacteria, sino que no deja de crecer, básicamente. Pasamos de droga vamos a los macrólidos, que son eritromicina, ejemplos, ¿no? Hay más drogas, yo siempre les damos algún ejemplo. Eritromicina, claritromicina, acitromicina y telitromicina. Estas drogas, macrólidos, lincosaminas, estreptograminas, ketólidos y oxazolidinonas, actúan sobre la subunidad 50S, inhiben la síntesis proteica, obviamente, y pueden o bloquear la traducción por interferencia estérica, como el linezolid, o inhibir el ensamble de las nuevas subunidades ribosomales. Puede ser que tenga actividad bacteriostática para los macrólidos, lincosaminas, estreptograminas, ketólidos y las oxazolidinonas. O va a ser bactericida en los ejemplos que no están aquí, como el quinupristin y el dalfopristin. Actúan en cocos positivos, en bacilos positivos, algunas negativas y sobre todo en los de crecimiento intracelular. Fíjense que son drogas específicas porque el listado es grande, pero esto no es lo más común, ¿sí? Entonces, algunos positivos, como el Staphylococcus aureus meticilino resistente asociado al hospital, o especies de enterococos, positivos como Clostridium perfringens, este es una bacteria anaerobia que se asocia a que causa muchos problemas en la cría de animales de granja. Y bueno, otros bacilos que no son tanto del ámbito hospitalario. Esto, por ejemplo, Pediococcus y Leuconostoc son bacterias que son un problema, lo mismo que los lactobacillus, un problema en la industria de la cerveza, por ejemplo. Gram negativas, algunas, no muy famosas, como la Moraxella, Bordetella pertussis, Campylobacter. Bueno, Campylobacter sí causa muchas enfermedades gastrointestinales. Neisseria, las especies de Neisseria gonorrea, que causa la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual, y Neisseria meningitidis, que causa meningitis. Son gram negativas, pero son cocos, diplococos en este caso. Y bueno, los intracelulares. Entonces, acá tenemos el ejemplo de la acitromicina ingresando en este sitio entre el sitio A y el P, inhibiendo la síntesis proteica. Perdón. En este caso, las distintas drogas, la verde es la clinda, la amarilla es el dalfo, el rosado es el quinupristin y el rojo es la tilosina, y la telitromicina se ubica aquí en este bolsillo. Para darles el ejemplo de la clinda, de todas estas les doy el ejemplo de cómo actúa la verde, la clindamicina, en todos es parecido. Se une a la unidad 50S, la eritromicina funciona igual.
y entonces inhibe la síntesis, inhibe la translocación, entonces no puede haber uniones de aminoácidos nuevos, ¿sí? Y de acuerdo a la concentración intracelular, puede que sea bacteriostática o bactericida. Bueno, ya vamos terminando. ¿Alguna consulta? ¿Hasta acá? No, con respecto a la clase, no, después quería hacer una pregunta pero no importa. Bueno, los inhibidores de síntesis de ADN son drogas muy, muy importantes. Acá se encuentran la ciprofloxacina, el ácido nalidíxico. Son drogas que se usan muchísimo. La rifampicina es una droga re importante porque es una droga que no es tan buena droga per se, ella solita, es inhibidora de síntesis de ADN, pero se usa muchísimo para profilaxis. Por ejemplo, si hay en una familia un caso de tuberculosis, se le da rifampicina como profilaxis. Si hay una sospecha de, una sospecha de infección por brucela, se les da también rifampicina. Es una droga que se usa muchísimo, pero en casos así de estas enfermedades de largo tratamiento. Todas son de re largo tratamiento. Hay que tomarla por 6 meses, no sé, un año. No todas las que inhiben largo tratamiento es esta, la rifampicina nomás. Entonces, estas drogas que inhiben la síntesis de ADN, por lo menos le voy a dar el ejemplo de las fluorquinolonas, lo que hacen es actuar al nivel de la organización de los ácidos nucleicos. Fíjense que esta es una Escherichia coli y tiene desmantelado, explotó esta coli y todo el ADN se le fue para afuera. Fíjense lo que es. Es una especie de una olla de fideos caída al piso. Porque acá está recontra eso, no es que tenés los 22 cromosomas con las cromátidas reordenadas, súper ordenado, no, acá no hay cromátidas. Entonces, el orden del enrollamiento tiene que ser súper preciso. Las quinolonas ingresan a la célula por difusión pasiva, por los canales, por las porinas, y tienen como sitio blanco a las topoisomerasas de tipo 2 y a la ADN girasa y topoisomerasa de tipo 4, que son las enzimas que intervienen en el superenrollamiento del ADN. Entonces intervienen tanto en la separación cuando se arma la horquilla de replicación, para relajar el ADN atrás de la horquilla, bueno, cuando se va a transcribir a mensajero también, y en los procesos de reparación. Hay distintas escuelas de las quinolonas. Esta clasificación es una clasificación por generaciones que tiene que ver con la estructura y el espectro antimicrobiano, pero hay clasificación de las quinolonas que las clasifican de acuerdo al tipo de enfermedad y éxito que pueden tener. Las de primera generación, como el ácido nalidíxico, se usa mucho para enterobacterias. Las de segunda generación, como la ciprofloxacina, también para enterobacterias, pero sobre todo para pseudomonas aeruginosas. También se usan para patógenos atípicos y gram positivas. Las quinolonas tengo que decir que son de amplio espectro. Y bueno, después las de tercera generación se pudo incluir a los patógenos atípicos y alguna actividad sobre anaerobios. Y las de cuarta generación ya también
se mejoró la actividad sobre los anaerobios, que son bichos muy complicados. Entonces, esta es la estructura de la ciprofloxacina y esta es el de la moxi. Si estas son las estructuras que van a interactuar con las cadenas de ADN para poder cortarla y entonces organizar, digamos, para liberar la tensión de las hebras súper enrolladas, ¿sí? Fíjense que acá necesitas armar la horquilla y súper enrollás el resto. Todo esto se hace gracias a la acción de las girasas y las topoisomerasas, ¿sí? Entonces, ingresan a través de las porinas, se pegotean o se unen a las girasas o a las topoisomerasas y tienen un efecto directo, esto está horripilante, sobre la estructura del ADN. Acá está más lindo. Fíjense, esto es la girasa, la gira y girb son las dos subunidades de la girasa, y estos son los fragmentos de ADN que se van a interactuar con la girasa y que van a ser cortados para ser relajados, ¿sí? Acá se producen estos nicks que relajan al ADN. Entonces, en este caso, la quinolona se va a meter ahí donde está armando esos nicks, ¿sí? En el caso acá es simplemente un diagrama muy básico donde se ve que las gram negativas entra por las porinas, en las gram positivas entra directamente, ¿sí? Lo mismo, en las gram negativas va a interactuar con la girasa sobre la actividad que tiene para relajar al DNA súper enrollado, y en las gram positivas va a interactuar sobre las topoisomerasa 4 también para poder relajar, para intervenir en el proceso de relajación de las cadenas súper enrolladas. Una vez que la quinolona interactúa con su sitio activo en la girasa o en la topoisomerasa, puede ocurrir que la célula se muera lentamente porque se frena la síntesis, pero bueno, se va muriendo de a poquito, quedan otros procesos andando. O lo que puede ocurrir también es que la interacción de las quinolonas en las topoisomerasas o las girasas induzca lo que se llama la generación de intermediarios reactivos del oxígeno, o en inglés ROS, Reactive Oxygen Species, que lo vamos a ver, la clase de interacción con el huésped lo vamos a ver, que son todas estas, ya lo vimos cuando vimos cómo actúa la catalasa o la superóxido dismutasa. Bueno, esto es tóxico para la bacteria, para los humanos, para cualquier ser vivo. Los reactivos, los intermediarios reactivos del oxígeno son tóxicos para cualquier ser vivo, ¿sí? Entonces, las quinolonas también pueden matar induciendo la generación de intermediarios reactivos del oxígeno, y la muerte ahí es un poco más rápida, ¿sí? Fíjense, acá tienen las subunidades de la girasa y la hebra de ADN y las quinolonas pegadas para interferir en el corte, en ese nick que llevan adelante sobre la cadena de ADN. Bueno, último ejemplo, inhibidores de las vías metabólicas. Solamente decirles, esta es la vía metabólica para la síntesis de ADN, así que fíjense lo importante que es la ruta del ácido fólico.
Y bueno, si uno se toma un frasco de TMS o de trimethoprim sulfametoxazol, a la bacteria se le va a intervenir, va a bloquear la primera reacción en la síntesis, en el camino de la síntesis del ácido fólico, que es la síntesis del ADN, pero lo que tiene es que esta droga actúa como que ataca en dos partes. Primero te ataca en la primera reacción y después la trimethoprim te ataca en la segunda. Esta es una reacción metabólica y esta es otra reacción metabólica, que están concatenadas, pero te frena esta y te frena esta. Entonces la acción es muy potente porque tiene dos sitios de acción. ¿Sí? Bueno, aquí terminamos con la teórica de antibióticos.